Bueno, como saben, la empresa familiar forma parte del ADN de CEAPI. No sé si han visto Sucesión, la exitosa serie de televisión que, más allá de las exageraciones propias del género, nos traslada un mensaje muy claro. Las transiciones generacionales son los momentos más delicados de la historia de las empresas. Esta mañana hemos escuchado la historia de vida de la familia Rainieri, fundadores del Grupo Punta Cana, y ahora vamos a seguir reflexionando sobre el diálogo generacional entre padres e hijos en las empresas como oportunidad. Modera el panel uno de los mayores expertos en empresa familiar, Manuel Bermejo, presidente en The Family Advisory Board. Señor Bermejo, cuando quiera, nos presenta a los panelistas. Muchas gracias. Y bueno, lo primero quería agradecer y lo digo como socio de CEAPI, agradecer a CEAPI la sensibilidad de incorporar siempre un espacio para hablar de empresa familiar, tanto en el Congreso como en las mesas, y lo digo desde la firme convicción de quien tiene el propósito de ayudar a crear un ecosistema más robusto de empresas familiares, porque sinceramente pienso que en sociedades donde hay empresas de familia competitivas, con familias al frente, con sólidos valores, se crean muchas mejores condiciones para que haya un desarrollo inclusivo y sostenible como todos anhelamos, ¿no? Y en ese propósito la sucesión es el factor clave. Por eso esta mesa abordamos un aspecto central. Luego les voy a pedir que ellos nos pongan más en contexto. Simplemente digo que es un panel de lujo donde nos acompañan Gisela Lowenstein, Nicolás Mariscal, Federico Toussaint y Elena Villella. A todos muchísimas gracias por venir, y con ánimo de provocar, porque llevamos ya muchas horas y esta hora es peligrosa, permítanme unos datos para romper el hielo y una reflexión. Mi firma acaba de presentar el segundo informe sobre el estado de la gobernanza de la mediana y la gran empresa familiar, tomando como referencia entrevistas con grandes empresarios familiares de muchos de los países aquí presentes. Uno de los resultados que más me llamó la atención de ese informe es que solo la mitad de las compañías de familia tienen un plan de transición hecho, escrito, documentado, solo la mitad. En el 90% de las compañías de familia medianas y grandes, el principal ejecutivo es un miembro de la familia. Solo en un 10% de los casos el principal ejecutivo es mujer. Y el 60% de los miembros de comités de dirección de empresas de familia grandes y medianas, el 60% está compuesto por personas que tienen más de 60 años. Y a esto añádanle que solo una de cada 3 compañías grandes de familia incorporan consejeros independientes. Todo esto me permite concluir que estamos ante una realidad muy endogámica y hay mucho potencial de avanzar, mucha oportunidad, como es el título del Congreso, en materia de sucesión. Casi parece que hablamos más que hacemos, ¿no? Entonces, directamente vamos a entrar en materia y os voy a hacer una primera pregunta. Primero, que nos pongáis en contexto de vuestra familia, vuestros negocios, y que nos compartáis, bueno, pues experiencias vividas en materia de transición y quizás poniendo foco más en los retos, que siempre para que aprenda el auditorio es más impactante. Gisela. Bueno, a ver, ¿se escucha? Sí. Perdón. Nuestra familia viene originalmente de la Argentina. Ya llevamos arriba de 30 años en el mercado hotelero. En los Estados Unidos se originó, el abuelito de mi marido, que está acá sentado, venía del mercado de la carne, empezó con una carnicería, era un inmigrante alemán que se escapó de la Segunda Guerra Mundial, y de una carnicería creció a frigorífico, fue el principal exportador de carne de caballo en el mundo, y de ahí la compañía siguió diversificando su portfolio a cadena de fast food, restaurantes, hoteles y real estate. Y luego fue expandiendo el rango de la Argentina a los Estados Unidos, el Caribe y ahora con proyectos en Italia. ¿Y qué has vivido y qué has aprendido con la sucesión, en materia de sucesión? Lo lindo en este caso de la sucesión es que no fue como la película Succession, ¿no? Creo que fue una sucesión, sigue siendo orgánica. Mi suegro es una persona brillante y está en excelente salud, y creo que desde muy joven Diego recibió esa creencia, el believe, como se dice en inglés, que vos sos el próximo líder y yo creo en vos, y
fue algo hermoso, creo, porque fue una conexión entre la lógica y el corazón, un poquito lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sobre te quiero, creo en ti, pero también confío en tu lógica. Y creo que es algo que uno gesta en su casa desde chiquito, ¿no? Con tus hijos. Muy interesante. ¿Y en vuestro caso, Nicolás? Sí, bueno, la empresa se llama Marnos. El año que entra cumplimos 70 años, con 3 generaciones, aunque en el sector construcción 5 generaciones ya. Invertimos, construimos, equipamos y operamos proyectos de infraestructuras y también proyectos inmobiliarios. Estados Unidos, México, Guatemala y el Perú también. Y queremos también España, es el siguiente emprendimiento. Y el tema de sucesión, bueno, Marnos siempre ha sido una historia de dos, y en este caso somos 2 directores generales, Íñigo, mi primo que está también aquí, y yo, y mi padre y mi tío. Entonces la sucesión fue de ellos 2 a nosotros 2. O sea, que habéis seguido este modelo, que no es un modelo Este modelo lleva 5 generaciones. pero que ha funcionado en vuestro caso, ¿no? Pues sí, llevamos 15 años como codirectores generales y gracias a Dios y afortunadamente, pero con un acompañamiento y una estructura. La transición la hemos hecho con un consultor que llevamos todos estos 15 años. Cada 3 meses tenemos esta parte de que hablamos, comunicamos los temas más delicados, abrimos, ventilamos problemas o conflictos y ahí lo resolvemos. No ha sido lineal, Manuel, han sido 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Es un proceso, así es como lo hemos visto, pero realmente cuando concluyó, que fue hace 15 años la la transición a una sucesión, fue cuando ya se mudaron a otra oficina. Ellos eran 6 de su equipo y nosotros 250. Íñigo y yo dijimos, bueno, nos mudamos. ¿Pero cómo? ¿250 del corporativo? Pues sí, es que ya no cabemos. No, bueno, entonces nos mudamos nosotros. Ah, pero nos han echado, ¿cómo hicieron esto? Están encantados porque empezaron el Family Office, pudieron hacer muchas más cosas. Entonces el espacio físico fue algo positivo y bueno, seguimos creciendo y aprendiendo y vamos en ese proceso. Permíteme, para personas del auditorio que se pudieran plantear fórmulas de coliderazgo, ¿qué ha sido clave para que funcione también durante tantos años? Pues lo conversábamos el otro día. Desde ese vínculo de primos, a lo mejor es más sencillo que hermanos, pero también tuvimos puntos en común desde viajes, afición por la bicicleta, que es nuestra pasión y demás, y sobre todo un respeto mutuo y una confianza total. Y también cuando uno está haciendo una cosa y toma una decisión, yo la respeto y viceversa. Entonces esa parte también de respetar y si nos equivocamos, fue su decisión en ese momento. Entonces, y fue el equipo directivo que nos pidió, queremos una dirección integrada, aunque sean 2 personas. Sí. Excelente. Federico, ¿y en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso, somos una empresa mexicana, es una empresa que tiene más de 130 años y mi familia tiene un poco más de 90 años participando en esta empresa. Yo soy la 3ª generación y bueno, pues como 3ª generación somos una empresa que es pública, de control de la familia, pero es pública y eso nos ha ayudado mucho a tener una estructura y una organización pues muy transparente. Somos una empresa que estamos en 9 países, principalmente pues de Estados Unidos hasta Argentina y bueno, también tenemos algunos pininos ahora también acá en España. Hemos adquirido una empresa, ahora participamos. Y bueno, creo que lo importante como 3ª generación, pues nosotros somos 22 primos y el proceso fue un poco accidentado porque el tío que era el líder, pues le dio cáncer, falleció un poco antes y fue un proceso de sucesión un poco complicado. Yo lo que he trabajado muchísimo pues es en tener un protocolo. Pues imagínense si 2 hermanos o parientes para ponerse de acuerdo, pues imagínense 22 gentes, pues es un nivel mucho más complejo. Llegamos a un acuerdo, hemos trabajado, yo tengo 30 años en la empresa, afortunadamente ha sido muy exitosa y ahora nos abocamos en estos últimos 2 años a trabajar para la siguiente generación. Entonces tenemos un protocolo acordado por las 22 primos en donde ya tenemos las reglas claras para la siguiente generación. Y hoy, bueno, pues parte de mi rol ha sido trabajar muy arduamente para
hacer ese link entre la tercera y cuarta generación y que podamos pues ser de esas pequeñas empresas que puedan presumir que podamos continuar como cuarta generación. Oye, y permíteme también un tema. ¿Crees que es importante que en las familias haya alguien, que en este caso te tocó a ti, el rol de asumir que la parte familiar también es una responsabilidad importante? O sea, que el negocio La Mosa es estupendo, que hay que comprar, que hay que crecer, pero hay que dedicar tiempo también a la dimensión familiar. Claro. Bueno, yo creo que algo que ha sido exitoso de nuestra parte es que nos hemos institucionalizado en nuestro governance, ¿no? Tenemos un consejo muy profesional, tenemos la representatividad de la familia en el consejo, pero también tenemos consejeros independientes de gran valía, y eso nos ha ayudado a dar un salto importante en los últimos años, a internacionalizarnos, a poder seguir creciendo y sí respetando y teniendo siempre a la familia pues de una manera coordinada. Al final yo creo que si la empresa da grandes resultados, pues es el punto de unión, ¿no? Aquí nadie... éramos en la generación anterior éramos 7 familias y hoy somos 4 y trabajamos muy coordinados y al final, bueno, pues hay que presentar resultados y seguir juntos como familia con valores, que yo creo que es algo básico en una empresa como la nuestra y creo que esos valores ahora inculcarlos en la siguiente generación que le permita a esa generación el sentir ese orgullo de familia con ese apellido que representa y que ante la sociedad pues es una puerta de entrada a cualquier negocio que quieran participar. Pues muchas gracias. Elena, en tu caso, y déjame decirte algo en público, a mí me hace especial ilusión que nos acompañes hoy porque has sido de las personas que me han inspirado mucho para mi vida profesional, así que es un orgullo que podamos compartir después de tantos años conversaciones y espacios y estar hoy aquí, vuestra experiencia. Bueno, mi experiencia, mi familia vino de España también, a República Dominicana. Mi padre emigró en los años, bueno, luego de la guerra precisamente, y básicamente pues empezó con un negocio de fertilizantes, agropecuario, todo, ¿verdad?, en la ciudad y rural en República Dominicana. Ese negocio lo fuimos expandiendo y creciendo. Cuando yo entré realmente y básicamente lo llevamos ya a servir una buena parte de Centroamérica, algunos países de Sudamérica y África. Y realmente pues es un negocio y sigue siendo un gran negocio, buenísimo. Pero en un momento dado, en el 98, yo tenía muchísimo interés de desarrollar un proyecto eléctrico. Y como que internamente en el grupo no había como ese apetito. Y la verdad es que yo decidí hacerlo. Y aunque me independizara, y al principio, pues bueno, ¿por qué lo hice? Porque yo entendía que la familia va primero, siempre tiene que ir primero. Y que para nosotros tener una relación sana, todos tenemos que ser claros, transparentes y sobre todo saber resolver los conflictos. Para mí, si quisiera decir algo, para mí eso es lo más importante. Porque siempre habrá conflictos, siempre los hay, lo que hay que tener los mecanismos, buena comunicación, como bien decías, y una estructura que funcione y que respetemos. Pero te cuento que decidí hacer mi proyecto eléctrico, me asocié con Caterpillar de Estados Unidos, desarrollamos el proyecto eléctrico y después fuimos comprando otros negocios. Y nada, hoy día, gracias a Dios, nos va súper bien, tenemos varias empresas. Y ¿tus hijos ya liderando? No, ya parte de lo que me hizo a mí moverme fue básicamente también y tomar la decisión, es que si te fijas, yo tengo casi una generación de diferencia con mis hermanos. Yo me casé muy joven, tuve hijos joven y de repente ya yo tenía a mis hijos saliendo con sus maestrías de la universidad en Estados Unidos y digo, Dios mío, yo creo que debo hacer algo al respecto y que ya vaya buscando un poco más de estructura para ellos también. Y entonces eso hice. Y desarrollamos, como te digo, desarrollamos el proyecto eléctrico, María Elena se incorporó, fue parte de ese desarrollo para ella. Y luego vinieron los demás más adelante y tenemos varios negocios en
en distintos, francamente, materiales, acero inoxidable, energía, maderas, y el original, que fue el que compré cuando básicamente decidí perseguir el proyecto de energía, que fue la compañía de químicos, que es una terminales portuarias, y que hemos expandido a otros lugares, obviamente, y que también manejamos combustibles hoy día. Perfecto. La verdad que lo que es muy interesante, ¿no?, es este concepto cada vez más flexible de empresa familiar. No estamos abocados a seguir haciendo lo que hizo mi padre y poder abrir espacios para que las siguientes generaciones puedan desarrollarse, como es tu caso. Y desde luego algo que me consta que habéis trabajado todos en vuestras familias es la educación de las siguientes generaciones. Si en la siguiente generación hay educación y mundo, se puede construir. Si no, pues todo es más complicado. No, y fíjate que a mí me gustó mucho tu concepto que leí en uno de tus libros sobre empresa familiar versus familia empresa, la familia empresaria. Y creo que es un concepto muy útil para, inclusive cuando se empieza a pensar en la sucesión, que cuando pensamos en cuál es el logo, el mensaje del eslogan básicamente de esta conferencia, ¿verdad?, que habla de puentes y habla de oportunidades, y que ha llegado el momento, ha llegado la hora, cuando no podemos esperar a que llegue la hora, hay que prepararse, hay que hacerlo. Y para mí el primer paso debe ser crear el concepto de familia empresaria, para que crees la confianza, crees el amor en lo que hacen, en lo que desarrollan, y también crees el respeto, ese respeto tan importante, tan necesario, para que los negocios puedan crecer y entiendan el concepto de familia bien. Y entonces viene el de la empresa con su estructura, con todos sus mecanismos necesarios para, sea pública, sea privada, con muchísima transparencia, ser una empresa de una familia empresaria. Estupendo. Muy bien, pues en el espacio que todavía nos queda, os voy a pedir que nos compartáis, porque yo creo que lo más importante es que les aportemos valor al auditorio. En términos de tratar de aportar valor en un proceso de transición generacional, ¿qué recomendación le daríais a los más senior y qué recomendación le daríais a los más junior? En este caso, permitidme que hagamos justo al revés y empecemos por Elena. Bueno, primero que nada quiero decirle a Nuria que quiero felicitarla, porque no puedo dejar de pensar el día que la conocí en Santo Domingo hace unos pocos años. Y yo creo que en ese momento sería el primer viaje que ella hacía. Y la verdad es que lo que ha logrado es fabuloso. El tema y cómo lo van llevando es sumamente importante para todos. Y creo que nos ha creado una gran oportunidad para todos los años poner un tiempo en esto, que vale la pena invertirlo en ello. En cuanto a tu pregunta, yo diría que lo primero es que con tiempo cree el concepto de familia empresaria, trabaje ese tema, lo vaya trabajando con sus jóvenes, con sus hijos y con la propia empresa, que se entienda que es una compañía de una familia y que obviamente tiene sus mecanismos y que los conozcan con transparencia. Luego de eso, asumir y entender que su rol cambia dramáticamente, porque el que ha sido exitoso, el que ha sido un empresario que ha progresado, que ha crecido y que ha creado ese bebé, esa empresa que o bien heredó y le agregó valor o bien la creó, pero lo bonito es esa capacidad de despojarse de ese, digamos en cierta forma, de ese brillo, de ese talento, de ese esto es lo que yo siempre he hecho, y dejarlo y soltarlo a sus hijos como un embajador, como un asesor, como decía Frank Rainieri ahorita, que Frank es un gran ejemplo de eso, y Aide también, porque Aide se retiró temprano y estaban los dos. Y fueron obviamente súper exitosos. Y yo creo que realmente el mensaje es, primero que nada, háganlo y háganlo a tiempo. Pero no esperen a la presión de la generación que viene creciendo para pensar en que tienen que suceder. Eso es cierto en las empresas públicas, aunque no sean familia, que hay que preparar la sucesión. Entonces no hay que tener miedo. Lo que hay es que con transparencia, con amor y respeto, y sobre todo respetando los valores de la familia, ser capaces de hacer esa transición y hacerla bien. Y en esa transición te diría varias cosas. Una, muy buena comunicación y transparencia. Honestos, la verdad, lo que hay.
No querramos ser lo que no somos, digamos lo que somos y compartámoslo para que entiendan. Porque hay transiciones, la mayoría, gracias a Dios, se dan en situación de empresas exitosas, pero hay otras que no. Y también a veces es más fácil unirse en las que no van tan bien por el tema de la crisis. Y la crisis apremia y obliga a veces en muchas empresas. Pero por el otro lado, tienes el tema de que a una empresa exitosa es difícil soltarla. Pero ese tema de con comunicación, con integridad y sobre todo, yo quiero insistir en el tema del manejo de conflictos, que aplica para la generación senior y para las nuevas generaciones. Aprender a manejar sus conflictos, a que sus diferencias no lleguen a ser conflictos. No pueden permitir, nadie debe permitir que una diferencia se convierta en una montaña. Claro. Lamentablemente, cuando no se trabaja, se convierten en montañas, que luego son abismos y no hay quien los cruce. Entonces hay un poco ahí de eso que creo que tiene que ocurrir. Sí. Bueno, y lo otro es que sean pacientes, que empujen, sí, porque claro, si ya vienen ahí y no pasa nada, pues también hay que hablar con claridad y decir, oye, ya me toca. Y el mundo de hoy obliga y casi motiva al que está de CEO a soltar, porque las presiones de esas posiciones hoy día son tremendas y realmente hacen que en buena medida digan, yo quiero vivir ya, compartir más con mi familia, vivir un poco más tranquilo, hacer otras cosas y ser embajador de esa sucesión. O sea que yo diría que a los jóvenes también les digo, admiren con respeto, con cariño, entiendan, pero sí, empujen un poquito. Está claro. Federico, en tu caso, ¿qué recomendarías? Bueno, mira, yo estoy totalmente de acuerdo y no quisiera repetir, me parece importantísimo sobre todo el transmitir los valores. Imagínense nosotros como siguiente generación, ya en la cuarta generación, pues hoy hemos trabajado mucho en educar, en comunicar, en que se conozcan ellos como persona. Y tenemos, la semana pasada fue un módulo, tenemos una escuela donde van a clases, en donde les enseñamos a que conozcan a su empresa por un lado, a darles capacitación para que tengan y ser unos mejores accionistas y a que se conozcan ellos mismos para saber qué es lo que quieren en la vida, ¿no? Y ese resumen que tratamos de hacer al final, que se sientan orgullosos y que tienen una responsabilidad ante la sociedad como familia y compartir esos valores, que creo que sería lo fundamental. Mucho hemos trabajado en ese sentido y bueno, pues es parte tratando de complementar un poco. Estupendo. Y Nicolás, por agregar. Sí, claro, coincido con lo que mencionaron Federico y Elena, la parte de familia empresarial. Y creo, Manuel, en los multiliderazgos. De hecho, justo estoy en cierre de etapa. 15 años estuve en el consejo de Bimbo, en varios comités, y más bien feliz de que sucedió, no tanto triste de que terminó. Y también 15 años en Educampo, una fundación que ayuda a los pequeños productores. Entonces, la sucesión, entiendo que no solo se da en la gerencia de la empresa, sino también en la gobernanza, en la fundación, en actividades familiares, hay mucho en la family office, en las inversiones, ¿no? Entonces, alguna vez puedo estar yo en un rol de liderazgo, en otro un rol de apoyo. Me ha servido mucho también la dirección general compartida porque así lo hacemos. Y pensando en la sucesión con los hijos, parte de los aprendizajes es, bueno, a ver, estar seguro que para ellos sea el sueño que quieran vivir, no es un sueño impuesto, porque tiene sacrificios y también implica dejar de hacer algunas cosas, pero que realmente estén convencidos. Gisela me hizo una muy buena pregunta, bueno, y lo que sucedió para ti, ¿cómo fue y cómo fue la relación con tu padre? ¿Era diferente? Sí, era diferente que ahora. Y entonces ya cuando vi a Nico me dijo, bueno, Álvaro, Sofi, ¿sería la misma? Me gustaría. Más bien, y Gisela me dijo, a ver, ¿qué aprendes de ahí para implementarlo? Y creo que va por ahí. Y me quedo con una palabra nada más, Manuel, es un proceso de generosidad. Estoy muy agradecido con mi padre y mi tío y espero ser tan generoso. Fue difícil, lo debo decir, generoso con la siguiente generación en los diferentes espacios de multiliderazgo. Muchísimas gracias.
Bueno, en mi caso, con estos excelentes copanelistas, creo que no me queda nada para compartirlos. Me adhiero a la familia empresaria, a la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que somos mejores líderes si nuestros hijos nos ven imperfectos, porque si nos ven perfectos, nunca nos pueden alcanzar y entonces les estamos cortando las alas antes de que vuelen. Para mí el paradigma es muy importante, explorar de dónde uno viene y bueno, si uno tiene un sueño que tiene que cambiar de lo que no le gustó para lograr al sueño, creer en los hijos, en la generación joven y tal vez van a heredar compañía, dinero, stocks, no lo sé, pero la sucesión es co-creada, no es heredada. Y es como el apellido, algo que le digo a mis hijos desde que son chiquitos. El apellido es algo que uno lo mantiene todos los días, desde el momento que se levanta de la cama. Y al que hay que darle honor, hay que acordarse de los valores y al mismo tiempo creo los líderes del día de mañana que entiendan que si sus hijos son mejores líderes que ellos, han hecho un trabajo brillante. Muy bien, nos quedan unos mínimos segundos para acabar, pero a mí me gustaría, además de agradeceros vuestra generosidad para compartir tantos aprendizajes, sí dejar a modo de conclusión, por un lado, que creo que es importante que cada generación tiene que vivir su propio sueño. Eso creo que es muy importante. Y luego, tanto de vuestras reflexiones como de otras conversaciones que hemos tenido, por cierto, Nicolás y quien les habla lideran una mesa transversal para hablar de empresa familiar a la que os invitamos a uniros después de este congreso. Bueno, pues creo que hay 3 palabras importantes, ¿no? Humildad. O sea, tenemos que ser humildes y entender que no somos insustituibles, que no vamos a estar toda la vida, etcétera, etcétera. Bonomía, porque yo creo que en un entorno de buenas personas todo fluye más. Y algo que también me da mucha atención, inteligencia emocional, ¿no? O sea, gobernar una familia solo a golpe de hoja de Excel es complicado. Muchísimas gracias a todos y un placer. Gracias. Gracias, Elena. Manuel.